¿ya? No está en el material, pero, perdón, un ratito. Pero quiero compartirles de tal manera que podamos fortalecerlo. A ver, no sé si los hermanos de allá van a lograrlo ver bien, espero, ¿sí? Ah, a ver, ¿qué es lo que ven ahí? Muy bien, ok. Muy bien, cuando hablo del sueño de Dios, ¿de qué estoy hablando? El anhelo de Dios, lo que Dios anhela, lo que Dios espera, lo que Dios desea. Exacto, ¿no? Hermana, no sé si puedes verlo. No, no. Me ves a mí, pero no, no el Señor. Si tal vez quieres moverte para allá, hermana. Sí, ¿sí? ¿Seguro? Ya. Ok. Mire lo que la Biblia dice. Y esto está escrito en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, ah, en el capítulo número 4 y 5 de Apocalipsis, hay una adoración de parte de los 24 ancianos. Hay una adoración que se expresa a Dios y específicamente a raíz del Cordero de Dios. Lo explico para los que son nuevos. ¿Cuántos aquí son nuevos en la vida cristiana? Levanten la mano. 1, 2, ¿alguien más? 3 con el pastor. Alexis. Ok, miren, miren mi manita, ¿ya? Aquí es el año 33 cuando Cristo murió. Murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al trono. Y desde que ascendió hasta el día de hoy, que estamos en el año 2025, Dios está trabajando, rescatando, salvando, formando un pueblo, un grupo, el cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Mira, ya está trabajando casi 2000 años. Pero de aquí, hermanos, mira acá mi manito, mire mi mano, mira Jaime, de aquí no sabemos cuánto tiempo más Dios va a seguir trabajando en la formación de la iglesia. Puede que venga el Señor en el 2026 o el 2030 o el 2050, no lo sabemos. Pero lo que va a venir inmediatamente es el arrebatamiento. ¿Eso qué significa, hermanito? Que todos los que en realidad han puesto su fe en Cristo, los que genuina y verdaderamente son salvos, porque hay mucha gente que dice que soy creyente, mucha gente dice soy salvo, pero no lo son. ¿Ya? Por ejemplo, los adventistas dicen que son salvos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no han creído en el Señor Jesucristo. Ellos creen que guardando el día sábado van a ser salvos. Otros, los israelitas, dicen que guardando la ley van a ser salvos, pero lamentablemente no son salvos. Pero todos los que son salvos, mira acá mi manito, van a ser arrebatados al cielo. Y luego van a pasar aquí en la tierra, acá son arrebatados, van a pasar en la tierra 7 años de sufrimiento. Imagínate la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto sufrimiento hubo? Terrible. Muchísimo peor que eso va a ser. Lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial es nada en comparación a lo que va a pasar esos 7 años. Y pobre de aquellos que realmente se queden. Pero gracias a Dios que ustedes han puesto su fe en Cristo, todos ustedes,
y seremos arrebatados. No pasaremos esa etapa. Pero después de estos 7 años, viene el Señor Jesucristo. Viene el Señor Jesucristo. Y luego establece su reino por 1000 años. Y justamente en esa etapa de los 7 años, cuando la iglesia está con el Señor Jesucristo, antes de que venga, se cantan estas canciones. Los ángeles cantan estas canciones. Y mira la letra de estas canciones. ¿Qué dice? Con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. En otra palabra, la iglesia está siendo conformada ¿de qué? De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Dios está salvando personas. Hermanos, es una hermosa bendición poder conocer a hermanos, no solamente quechuas, como yo, por ejemplo, que soy quechua, ¿no? Sino hermanos aymaras. ¿Hay algún aymara aquí? ¿No? Uno. ¿Quién? Luz. Es hermoso ver a un quechua, a un aymara, a un jine, a un machiguenga, a un chileno, a un ecuatoriano, un brasileño, venezolano, norteamericano, japonés, chino, azerbaiyano, portugués. Todos los creyentes que han puesto su fe en Cristo, de todo linaje, lengua, pueblo, nación, ahora conformamos lo que se llama la iglesia. Y qué hermoso será, hermanos. Ustedes, no sé si alguna vez han estado en un culto donde han visto a varios hermanos de diferentes naciones. Yo he tenido no tantas naciones, pero creo que alrededor de unas 10 naciones. Y fue hermoso ver, saludar al venezolano, al colombiano, al ecuatoriano, al peruano, al paraguayo. Eso lo tuvimos una vez, una oportunidad en un CEPAVIV, en un congreso. Vinieron de diferentes lugares y fueron muy hermosos. Y la adoración es esta, justamente, que ellos están alabando esto. Y dice, de todas naciones y tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Cuando miramos nosotros toda la tierra, vamos a encontrar miles de pueblos, miles de lenguas, miles de comunidades, pero de todas estas, dice, de estas naciones que vienen y salvas, andarán a la luz del Cordero. Pero este sueño que Dios tiene no es producto de una varita mágica. Escucha, no es producto de un milagro simplemente, sino es necesario, y eso les expliqué anoche o ayer en la tarde, que era necesario 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas que eran necesarias? Les hice el dibujo en la pizarra. 1, que el Cristo que padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. Esa es la primera, ¿no es cierto? Si esto no hubiera ocurrido, todos estaríamos perdidos. Pero hay una segunda cosa necesaria, que es que se predicase, ¿qué cosa? El arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Dónde? Si el sueño de Dios es conformar una iglesia de toda nación, lengua, pueblo, eso quiere decir entonces que el evangelio tiene que ser predicado ¿dónde? En toda nación, lengua, pueblo, tribu, etcétera. Por eso dice que era necesario esto. Ahora, no solamente es necesario que Cristo muera, sino que también que se predique. Si Cristo no hubiera muerto, todos estaríamos perdidos. Y si no se predicase el evangelio,
aunque Cristo haya muerto, también estaríamos, ¿qué? Perdidos. Por eso es que Jesús dijo esto. Por ejemplo, ¿qué dijo? Leamos juntos, 2, 3. Rogad que envíe obreros a su mies. Pero también dijo esto. ¿Qué dijo? Leamos. También dijo esto. Así que la iglesia en Jerusalén era una iglesia que obedeció. Recuerden en Hechos 1:8. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? A ver, en Hechos 1:8. Pero, a eso tú tienes que saberlo de memoria, amigo. ¿Eh? Ahí está, muy bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? Y me seréis, ¿qué? ¿Dónde? Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de qué? De la tierra. Entonces, hermanos amados, la iglesia de Jerusalén o que estaba en Jerusalén fue una iglesia que aprendió a obedecer. Ahora, miremos que por la obediencia de los apóstoles y otros se expandió el evangelio a otras partes. Este es un mapa donde podemos observar que el Señor Jesucristo, ¿dónde crees que trabajó mayormente? ¿Dónde trabajó mayormente? Trabajó en toda esta parte, pero mayormente él se concentró en la provincia de Galilea. En la provincia de... ¿Dónde está la provincia de Galilea, hermano? Aquí arriba. Ni se ve, está arriba. ¿Ya? Esta es la provincia de Samaria y esta es la provincia de Judea. Hermanos, aquí arriba trabajó el Señor Jesucristo. Pero mirando este cuadro, podemos observar lo siguiente, que gracias a la obediencia de los apóstoles, ellos se movieron y empezaron a predicar en diferentes lugares el Evangelio, en diferentes pueblos. No voy a gastar tiempo en eso, pero sabes, como resultado de su obediencia, ¿cuántos judíos creyeron en el Señor Jesucristo? 3,000 y muchos prosélitos. ¿Quiénes eran? Mira, a ver, lo leemos juntos, 2, 3. ¿Cuándo escucharon el Evangelio ellos? Cuando Pedro se para y predica el Evangelio en Hechos capítulo número 2. Mire, de todas las naciones de aquel entonces que se estaban reuniendo, habían venido y escucharon el Evangelio. Más adelante se cuenta que hicieron una contabilización en Hechos 4 y encontramos que fueron ¿cuántos? 5,000 varones, sin contar a quiénes, a las mujeres y a los niños. O sea, fácilmente la congregación ahí estamos hablando de más de 10,000 personas, más de 10,000 personas. Sin embargo, no solamente se convirtieron 3,000 o 5,000, sino que por la obediencia de ellos y su predicación, hermanos, se establecieron, predicaron el Evangelio en lugares donde ellos o Jesús no había caminado, había pisado. Mira aquí, por ejemplo, hermano, ellos predicaron a quiénes. ¿Te acuerdas de quiénes fueron a predicar a los samaritanos? ¿Quiénes fueron los que fueron a predicar a los samaritanos? Uno de ellos está relatado en Hechos capítulo número 8. Felipe. Felipe se fue a los samaritanos a predicar el evangelio, pero también predicaron
Por ejemplo, allí se convirtió este hombre, Simón el mago. ¿Qué era Simón? Era un animista, ¿no? Era una persona que se dedicaba a echar suertes. También allí se convirtió el eunuco. Pero el eunuco, ¿de qué nación es? Miren, de Etiopía, ¿no? También ahí se convirtió Simón, otro Simón, el curtidor. Pero ¿de dónde era él? Aquí, mira, aquí está, Jope. Entonces, los apóstoles no solamente predicaron el evangelio en Jerusalén, sino también en Judea, como pueden ver ahí, pero también ¿dónde? En Samaria. Ellos fueron a diferentes lugares. Cornelio era de Cesarea. ¿Dónde queda Cesarea? Está por aquí arriba, creo. Felipe se asienta. Ya, ok, Cesarea, acá está. Cesarea, hay dos Cesareas. Pero Pedro llega aquí a predicarle a Cornelio. ¿Y Cornelio de qué nación era? No era judío. Cornelio era romano. Era romano. Entonces noten cómo el evangelio se fue expandiendo. Sin embargo, no fue fácil la predicación. Porque mira lo que dice Lucas. Leamos juntos, 2, 3. En aquel día. Y todos fueron esparcidos. ¿Salvo quiénes? Miren, toda la iglesia fue esparcida. ¿Cuántos ya eran? Mire, mal. Y todititos. ¿Qué tuvieron que dejar? Sus casas, sus chacras, sus cosas. Imagínate, si tu familia estaría siendo perseguida, ¿qué llevas? Solamente tu esposa, tus hijos, por ahí de repente una colcha, qué sé yo, y toda tu casa queda. Pero ellos fueron esparcidos. Pero la Biblia nos dice lo siguiente, que aparte de la conversión de Saulo, la persecución de la iglesia impulsó que el evangelio se extendiera ¿dónde? En Siria. Porque te acuerdas de que ellos se fueron huyendo hasta dónde? Hasta Damasco. Y Pablo persiguió a los discípulos del Señor, a los creyentes hasta Damasco. Mira, ¿dónde está Damasco? Aquí está Jerusalén. Aquí está Galilea. Pero mira, Pablo se fue persiguiéndolos hasta Damasco y esta es la capital de Siria. Ahorita Damasco está siendo bombardeado por los israelitas, la nación de Israel, en estos días. Pero hasta ahí llegó, ahí se convirtió Saulo. Sin embargo, sigue relatando Lucas lo siguiente. Ahora, todas las damas, por favor, me ayudan leyendo. ¿Listo? 2, 3. Ahora bien. Varones, pero los cuales y la mano del Señor. Les felicito que los varones aquí leen más fuerte que las damas. En mi iglesia las damas leen más fuerte que los varones. Oye, interesante. Muy bien. Pero mire, Dios, ¿qué hace? Expande el evangelio no solamente desde Jerusalén. Mira dónde quedó Jerusalén. Aquí. Desde Jerusalén hasta dónde va el evangelio. Observen las flechitas. Miren, se van hacia Babilonia, hacia el sur,
lo que se llama el mundo árabe, hacia Egipto, hacia el norte de África, se va hasta lo que se conoce a Siria, Siria mismo, llega hasta Asia Menor, llega hasta Macedonia, Grecia, aquí, mire, aquí, donde está este puntito, ¿ven el puntito rojo? Allí está Ilírico. Ilírico. ¿Y quién llegó hasta ahí? ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo, y él dijo, desde Jerusalén lo he llenado todo del evangelio. Mire, su primer viaje fue por aquí, vamos a ver en un momento. Él evangelizó toda esta región, luego pasó a toda esta región y llegó hasta acá. Llegó hasta Roma, pero no llegó como misionero, sino como prisionero, ¿no? Pero aún siendo prisionero, ¿qué siguió haciendo? Siguió evangelizando. Tanto así que él alquiló una casa por 2 años y ahí seguía él evangelizando. Pero sabemos que su meta no era llegar a Roma, su meta era llegar ¿a dónde? Acá está, ven a España, ahí está, ¿ve? Está más allácito, ¿no? Ok, ahora, el evangelio sale ¿desde dónde? Desde Jerusalén y llega ¿hasta dónde? Antioquía, ¿ok? Hasta Antioquía. Pero resulta que Dios levanta una iglesia en Antioquía. Ayer hemos hablado bastante de esta iglesia. Es la iglesia de Antioquía. Una iglesia obediente, también con visión misionera. Ahora, aquí es donde vemos a 2 grandes misioneros obedientes, Pablo y Bernabé. Es desde esta iglesia que Pablo y Bernabé son enviados como misioneros. La iglesia los envió. ¿Cierto o falso? Cierto, claro, claro. El Espíritu Santo les dijo a la iglesia, apartadme para la obra que los he llamado. Y eso fue la última clase que tuvimos ayer, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces la iglesia es la que envía, le impone la mano y le mandan con su cojagua. Claro, con su cojagua, ¿no? Con su alforja, con su, ¿cómo se llama? Con todo lo que necesitan, ¿para qué? Para comer. Y ellos ahora realizan este primer viaje misionero. Lo hacen en barcos, ¿no? Ellos tienen que pagar su pasaje y eso implicaba sufrimiento, hermanos. ¿Por qué? No te puedes imaginar lo que cuesta viajar en barco en aquellos años, hace 2000 años atrás. Hermanos, hoy viajé hasta aquí en avión, y con mi esposa hablamos, qué fácil es llegar de Trujillo a Cusco, ¿no? Salimos de Trujillo a las 9:30 de la noche y estuvimos en Cusco a la 1 de la madrugada. Qué facilito, ¿no? Imagínate, facilito. Ahora, claro que nos afecta la altura, todo esto, pero qué rápido uno llega. Pero en aquel entonces, mira todo lo que tenía que viajar. Él tenía que salir de Antioquía, llega a Salamina, luego a Pafos, viajar en alta mar, llegar hasta Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra. En Listra, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Lo apedrean, lo tiran al basural. ¿Por qué? Porque pensaron que estaba muerto, ¿no? Exacto. Estaba vivo, él se levanta y vuelve a la ciudad. Si tú y yo hubiéramos sido apedreados y nos tiran al basural pensando que estamos muertos, ¿regresaríamos otra vez a la ciudad? No, me voy por otro lado, ¿no es cierto? Pero Pablo no. Pablo se volvió otra vez a la ciudad. Luego llegó a Derbe y aquí, ojo, aquí, en Derbe, anunciaron el evangelio. Y después de hacer muchos y de haber exhortado, alentado, establecieron, constituyeron, ¿qué? Ancianos.
y luego regresan otra vez hasta Antioquía. ¿Cuánto tiempo duró ese viaje misionero? Mire, mínimamente ese viaje dura 2 años. Algunos calculan unos 3 años. Pero miren, escuchen esto, atentos. En 3 años, estos 2 hombres van y predican y el Señor bendice su viaje y se establecen iglesias y tienen líderes. Por eso le decía y les animo. Ustedes cumplieron 14 años ayer, ¿no? Antes de ayer. El día domingo. En la mañana, ¿no es cierto? En la noche también. Pregunta, ¿en 14 años no les parece que debieron haber ya enviado misioneros? Ah. ¿Qué nos falta? Obediencia. ¿Qué nos falta? Que todos estemos, uno, anunciando él. Número 2, discipulando. Mire. Entonces el evangelismo, el discipulado, es algo natural que la iglesia debe de estar realizando. Mire, ellos lo hicieron ¿en cuánto tiempo? 2 años, máximo 3 años. ¡Wow! ¿Seguimos aquí? Ahora, mire, en este viaje, ¿quiénes se convirtieron? Miren, el primero que se convirtió fue Sergio Paulo. Él creyó maravillado de la doctrina del Señor. Número 2, se convirtieron ¿quiénes? Los gentiles de Antioquía, de Pisidia. Ellos oyendo se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyendo. Dice, pero los judíos instigaron y levantaron persecución y los expulsaron de sus límites. Ese viaje no fue fácil, porque mira, en la sinagoga de Iconio creyó una gran multitud de judíos de griegos, pero ¿qué pasó? Los judíos incrédulos excitaron y corrompieron. ¿Qué significa excitar? Es provocaron a la gente a que lo apedreen, provocaron a que pues todo el pueblo se levante en contra de Pablo y Bernabé, corrompieron el ánimo de los gentiles y se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Por ello Pablo y Bernabé tuvieron que ir a Listra. Se salvaron de ser apedreados, ¿dónde? En Iconio. Y llegando a Listra, no fue mejor, sino en Listra fue apedreado y arrojado fuera de la ciudad, pero se levantó y entró en la ciudad y luego fueron a Derbe, donde, otra vez, número uno, anunciar el evangelio. Número 2, número 3, entrenaron. Y número 4, establecieron ancianos. Y Pablo entró a predicar en la sinagoga. Y hermanos, nada les desalentó, les desanimó a obedecer la voluntad de Dios. Aunque fueron apedreados, Pablo fue apedreado, pero nada les desalentó. Miren, otra vez, repaso. ¿Qué hicieron? 1, anunciaron el evangelio. 2, hicieron muchos discípulos. 3, confirmaron el ánimo. 4, constituyeron ancianos y los encomendaron al Señor. Mire, ese es el círculo misionero. ¿Ya? Eso tiene que quedarse grabado en la mente de todos. Ahora dice, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Italia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido, subrayo, desde donde habían sido, ¿qué? Encomendados a ¿qué? A la gracia para la obra que, mire, a ver, los que ya saben algo de gramática. Ah, interesante. Está hablando del tiempo pasado, presente o futuro.
pasado. O sea, ya lo habían hecho. Mire, pero ellos fueron encomendados. Y dice el texto, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ¿qué hicieron? Refirieron. Leamos juntos lo que dicen, lo que está pintado de amarillo. 2, 3. Refirieron. ¿Y cómo? Y ahí se quedaron mucho tiempo. ¿Con quiénes? Ok, entonces mira, ¿se acuerdan que les dije hace más temprano que una de las cosas que debe haber entre el misionero y la iglesia es la comunión? Así que ellos van a la obra misionera, hacen la obra de Dios, luego regresan ¿a dónde? A la iglesia que los había enviado, les había encomendado. ¿Y qué hicieron Pablo y Bernabé? Les refirieron. ¿Qué refirieron? Les contaron, hermanos, les cuento. Y fuimos a Salamina y después nos fuimos allí a hasta Antioquía de Pisidia. Después llegamos a Iconio. Hermanos, no se pueden imaginar. Llegamos a Iconio y nos querían apedrear. Así que nosotros nos escapamos hacia Listra. Pero no nos escapamos del apedreamiento. Porque en Listra nos apedrean y me tiraron afuera en el basural, pero gracias a Dios nos levantamos, seguimos predicando hasta Derbe y saben, hermanos, hemos evangelizado, hemos discipulado, hemos animado a los hermanos, hemos establecido ahí ancianos y los hemos encomendado al Señor y luego hemos regresado y ahora estamos aquí con ustedes, hermanos. Pregunta, ¿anima o no anima eso a la iglesia? Por eso todo misionero tiene que reportarse, tiene que informar lo que Dios ha hecho, cómo les ha abierto puerta a la fe de los gentiles. Y luego se quedan en la iglesia de Antioquía. ¿Cuánto tiempo se quedaron? ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos exactamente, algunos calculan un año, pero dice ahí mucho. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Ahora sí voy a descansar. Mis vacaciones, ¿no es cierto? No, los misioneros ¿qué creen que habrán hecho en la iglesia? Exacto, lo mismo. ¿Qué? Evangelizando, discipulando, entrenando más obreros. ¿Y saben qué? Resulta que ahora van a encontrar a otros líderes. Porque ellos van a volver a viajar. Pero hay un problema que ocurre antes de viajar. ¿Sabes cuál es el problema que ocurre? Que Pablo y Bernabé se separan. Correcto. ¿Y saben por qué se separan? Lo que ocurre es que Bernabé quería llevar a su sobrino, a Juan Marcos, y habían llevado a Juan Marcos en su primer viaje, pero Juan Marcos se desalienta, no sabemos qué ha pasado, pero les abandona. Bueno, ellos siguen, por lo menos son dos, siguen, regresan ahora a Antioquía y ya, vamos, de nuevo, hay que ir. Y Bernabé dice, hay que llevar a Juan Marcos. Pablo dice que no. Y dice, hubo tal desacuerdo que dijeron, mejor vamos a ir cada uno por su lado. Así que Bernabé se fue, no nos dice la Biblia dónde se fue, pero se fue con Juan Marcos. Pero Pablo, ¿con quién se fue? No lo llevó a Lucio, no lo llevó a Manaén, no lo llevó a Simón. ¿Se acuerdan esos tres líderes? No los llevó a ellos. ¿A quién lo llevó? A Silas. No, Timoteo lo encuentra más adelante. A Silas se lo lleva. ¿Y Silas de dónde sale? De la iglesia de Antioquía. O sea, Pablo regresa a Antioquía y sigue evangelizando, sigue discipulando, sigue entrenando y ahora va a tener a otro compañero en el viaje misionero. Así que ellos salen, miren allí, eso se estudia más en el curso de Hechos, pero él sale, se va a Tarso. Tarso era su
su ciudad natal, donde había nacido. Luego llega a Derbe, a Listra, Iconio, Antioquía. Y sabe, aquí él quiere irse para acá arriba, quiere irse hacia arriba, acá. Pero el Espíritu Santo le dice, no, no, no. Y Dios le muestra una visión de un hombre macedonio. Y esto es Macedonia. Entonces Pablo no se va hacia el norte, sino más bien se va de frente a Troas y de ahí se va a Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, y en Corinto se queda 2 años, luego va a Éfeso, se queda ahí 3 años, y luego de Éfeso baja a Rodas, no a rodar, sino a Rodas, y luego viene a Cesarea, a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, y después regresa otra vez a Antioquía. ¿Cuánto tiempo dura este viaje? Ya, mire. Si aquí nomás se quedó como casi 2 años, aquí como 3 años, ya tenemos como unos 5 años. Ya tomó su tiempo. Mire. Pero aquí en Listra, hey, ¿te acuerdas en Listra? ¿Qué pasó en Listra en su primer viaje? Lo apedrearon, ¿se acuerdan? Pero qué hermoso que en este pueblito llamado de Listra habían 2 mujeres muy piadosas, cuya fe era auténtica, genuina. Una de ellas se llamaba Loida y la otra se llama Eunice. Eunice es la hija de Loida. Y Eunice tenía un hijo. Y ese hijo se llamaba Timoteo. ¿Qué edad tenía Timoteo? Algunos dicen que tenía 13 años, 14 años. Era un jovencito. Y ese jovencito tenía un gran testimonio. Tengo todo un estudio preparado acerca de la vida de Timoteo. Y si alguna vez Dios me da la oportunidad de enseñarles, es impresionante el testimonio y el ejemplo de este muchacho. Y Pablo lo adopta como su hijo. Yo diría, no solo espiritual, sino personal. ¿Sí? Pablo no tenía hijos físicos, pero él lo adopta para sí. Por eso él va a tratar a Timoteo como mi hijo, hijo mío, hijo mío. Timoteo. Es algo hermoso. Pero, miren, este viaje no fue fácil, porque en este viaje encuentra justamente a Timoteo y luego es guiado por el Espíritu Santo viajar hacia Macedonia y luego allí se convierte en una mujer llamada Lidia. También allí sufre el castigo del encarcelamiento. ¿Dónde? En Filipos. Oye, mira, voy a retroceder un poquito. Ups, ¿dónde es? Acá. Recuerden que en su primer viaje aquí es apedreado. Pero en su segundo viaje, Pablo aquí es castigado durísimo. Y no solamente Pablo, sino ¿quién? Silas. Pablo y Silas les castigaron fuertísimo y durísimo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que fueron duramente castigados? ¿Saben qué? Cuando se convierte el carcelero en la madrugada, ¿qué hace? Lo llevan a su casa y le curan las heridas. Mira, todo ese es el costo de ser misionero. Y en realidad nosotros no hemos sufrido tanto. No sufrimos tanto. Deberíamos estar más bien dispuestos a sufrir lo que sea. Hay gente que ha sufrido. Y tal vez ustedes no conocen
Yo lo único que conozco es a dos personas que han sufrido muchísimo. No sé si habrán escuchado de un hermano llamado Cirilo. Pastor, ¿has conocido a Cirilo? Un hombre bajito. ¿Sabes que él murió en la miseria? Pero Cirilo era de esos hombres que caminaba a veces con mi papá por los pueblos, predicando el evangelio. Dormían en los cerros, dormían en las cuevas. A veces los perseguían con machetes para matarlos. Conozco a otro hombre que es mi abuelo. A mi abuelo lo amarraron así en el árbol y le flagelaban, le castigaban con el zorréago, así se llama, así la palabra es zorréago. Eso es para darle duro a la vaca, ¿no? Al caballo, creo que es, ¿no? Y así en la espalda, ¡paga! Sangrando su espalda. ¿Todo por qué? Por ser cristiano, por ser creyente. Hay gente que ha sufrido, otros han sido encarcelados. Pero mira, hoy en día nosotros, ¿quién sufre así? Pero Pablo, a pesar de todo eso, ¿qué estuvo haciendo ahí en la cárcel de Filipos? Cantando, alabando al Señor, orando, y resultado de eso, no solamente se convierte Lidia, sino también se convierte el carcelero, ¿no? Se convierte en los presos, se convierte también griegos en Tesalónica, Dionisio, Dámaris y otros, se convierte también ahí Justo, Crispo, por último, retornan a la fiesta de Jerusalén. Eso fue, y en ese viaje ellos son torturados, ellos son encarcelados, pero sabes, en ese periodo es donde el Espíritu Santo le guía a escribir las epístolas al apóstol Pablo. Luego, en el año 54, mira, ya pasaron ¿cuántos años? ¿Ya? 54. Recorre por tercera vez. Ahora sale de Antioquía, se va a Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Pisidia, a Éfeso, de ahí regresa a Esmirna, Pérgamo, después se va hasta Anfípole, baja a Tesalónica, Berea, Corinto, vuelve a subir otra vez y llega a Éfeso. En realidad no llega a Éfeso, sino llega a Mileto. Y cuando llega aquí a Mileto, hermanos, él manda llamar a todos los pastores que habían en Éfeso o en esta región. Y él se va a despedir, porque él sabe, ya está anciano, ya está enfermo. Imagínate, ¿quién no va a estar enfermo con tanto sufrimiento? Yo os pregunto, ¿quién creen que sufrió más físicamente hablando? ¿Quién sufrió? ¿Jesucristo o Pablo? Wow, hermanos. Dime, ¿cuántas veces fue apedreado el Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces lo apedrearon? ¿Cuántas veces lo flagelaron a Jesucristo? Le castigaron. 40 azotes menos. Pero Pablo, 120 veces menos uno. 3 veces fue. Mire, ¿cuántas veces Jesús sufrió cárceles? Ni uno. A lo mucho una noche. Pero Pablo, mire, encarcelado, naufragio. Ahora, no estoy diciendo, y hay una lista larga, ¿no es cierto? Larguísima. Yo digo, wow, este hombre realmente sufrió mucho. Pero eso fue un sufrimiento físico. Y ese sufrimiento, hermanos amados de Pablo, aunque parece enorme, grande, pero Jesucristo sufrió otra cosa diferente, mayor, que es la ira de Dios sobre él a causa de nuestros
pecados. Él fue crucificado y cargó sobre sus espaldas todos nuestros pecados. O sea, su sufrimiento no solamente fue físico, sino completo, integral. Jesucristo obviamente sufrió muchísimo más que todos los hombres puedan haber sufrido. Pero Pablo, físicamente hablando, sufrió mucho más. Pero él decía, todo esto por amor al Señor. Todo esto por amor al Señor. Y si aún tengo que dar mi propia vida, yo estoy dispuesto a dar. Voy a gastar de lo mío. Mucho más. Hermano, eso es increíble. Y en este viaje, ¿qué hace Pablo? Uno, confirma a los discípulos. Dos, se convierte en los discípulos de Juan el Bautista. Enseña en Éfeso por 2 años. Se reúne con los ancianos de la iglesia. El Espíritu advierte de prisiones y Pablo es librado de la muerte siendo arrestado. Hermanos, uno podría pensar que ser arrestado es lo peor, pero no, Dios lo libró de la muerte permitiendo que sea arrestado, porque Dios tenía una meta para Pablo. ¿Y sabe cuál era esa meta? Que Pablo pudiera viajar ¿hasta dónde? Hasta Roma, que pueda presentar el evangelio ¿a quiénes? Al mismo emperador, al mismo gobernante del imperio. Pero hermanos, miren, la meta de Pablo no era llegar a Roma, sino era llegar ¿hasta dónde? Hasta España. ¿Cuál es la meta que tiene la iglesia Agua Abundante? ¿Cuál es vuestra meta, hermanos? ¿Cuál es vuestra meta? No estoy preguntando cuál es la meta del pastor. Porque ¿cuál es vuestra meta? ¿Son ustedes una iglesia misionera? Seguro que sí, pero necesitan crecer más, ¿no es cierto? Claro que sí, pero obviamente necesitamos tener una visión misionera. Y antes de almorzar, creo que ya el almuerzo está listo, ¿no? ¿Todavía? Falta. No sé qué hora tengo en la hora. 12:17, porque Remigio... Ah, ya. ¿Sí aguantas? Ya, ok. Mire, para poder aprender del apóstol Pablo, Pablo no solo quería predicar el evangelio en Jerusalén, Antioquía, sino su visión misionera le llevó a predicar el evangelio ¿dónde? En todo lo que se conoce el Asia. Llegó a predicar en todo lo que es Macedonia, Grecia y llegó inclusive hasta Ilírico. Pero su meta era llegar hasta España. Por eso él dice a los romanos, les escribe, les dice, cuando vaya a España, voy a pasar por ustedes. Su idea era llegar allá lo más lejos posible para llevar el mensaje del evangelio. Hermanos, eso es tener una visión misionera. Y una visión misionera de alcance mundial. ¿Y eso qué significa? De manera resumida, número 1, eso significa tener el corazón enfocado en el corazón de Dios. ¿Qué versículos nos muestran en la Biblia lo que hay en el corazón de Dios? ¿Qué tiene que ver con la obra misionera? ¿Qué versículos? Aquí los antiguos pueden ayudarnos. 1. Muy bien, ¿dónde está escrito eso? ¿Te acuerdas? Muy bien, en 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo dice que hay que orar por las autoridades, hay que orar por la salvación de todos los hombres, porque esto es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Pregunta. A ver, ¿a quién pregunto? A este caballero, a este muchacho. ¿Cuál debería ser el sentir de tu corazón? Sí, mira, el sentir del corazón de Dios es que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad.
¿Cuál debe ser el sentir tuyo, hijo? A ver, piensa por un momento. No, acá a ver, ustedes, te voy a ayudar, ¿ya? El sentir de tu corazón debe ser que todos tus compañeritos del salón sean salvos. Todititos, incluyendo la maestra y esa directora, que a veces te hace renegar, ¿no es cierto? Que todos ellos sean salvos. Igualmente ustedes, chicos, que todo el colegio, no sé cómo se llama el colegio que donde estudias, ¿cómo se llama? Libertadores de América. Ya pues, que todos esos alumnos, hay algunos vagos ahí, ¿no es cierto? Ahí está, que todos ellos sean salvos. Ahí hay profesores que enseñan a veces mal, ¿no es cierto? Ya, que todos ellos sean salvos. Pero ¿cómo van a ser salvos tus compañeros en el colegio, en la escuela? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, ¿y quién les va a anunciar? ¿Quién? ¿Nosotros? Nosotros somos muchos, ¿eh? Yo tengo que anunciar. Nota, tú tienes que anunciar. Entonces, a veces es fácil decir, hermano, nosotros tenemos que predicar. Nosotros somos muchos y nosotros a veces somos ninguno. Entonces, el punto no es nosotros, yo tengo que hacerlo. Por ejemplo, Jaime, tú trabajas con otros, ¿no es cierto? Dios quiere la salvación de todos ellos, del maestro, del ingeniero, del capataz, del ayudante, de todos, ¿no es cierto? Pero ¿quién les va a anunciar el evangelio a ellos? Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Entonces, nota, tenemos que tener el corazón enfocado en el corazón de Dios. Otro versículo que nos habla del corazón de Dios. Otro pasaje. Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué ha dado a su Hijo? Para que todo el mundo sea salvo, para que todo el mundo crea en el Señor Jesucristo. Otro versículo, Pedro, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Él dijo, él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca. También Ezequiel dijo esto. Mira, el Señor no quiere que ninguno muera. No quiere eso. Él quiere que todos vivan. Y ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. ¿Ok? A veces yo fallo. Por ejemplo, a mi esposa, a ella le encantan las cosas saladas. Y a veces yo le ofrezco, amor, ¿quisieras un quequito, un pastelito? Pregunta, ¿estoy ofreciéndole algo que le agrada a él, a ella? No, a mí me agrada eso, pero a ella le agrada lo salado, a mí lo dulce. Y si quiero agradar a mi esposa, ¿qué debo hacer? ¿Darle algo dulce, no es cierto? No, algo salado. Por eso a ella le encantan los tamales. En cambio, a mí me gustan las humitas dulces. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo entiendo qué es lo que le agrada al corazón de Dios, ¿qué debo hacer? Debo hacer lo que le agrada. ¿Y qué es lo que le agrada a Él? Que todos los hombres sean salvos. Y eso debe ser el sentir de mi corazón. También necesitamos tener la mirada puesta como el Señor Jesucristo. Leíamos el día de ayer el libro de Mateo capítulo 9. Dice el texto así, recorría toda la ciudad, los pueblos, las aldeas, predicando ¿qué cosa? El evangelio, enseñando la palabra, predicando, sanando enfermos y al ver las multitudes, ¿qué cosa vio? Al ver ¿qué cosa? Las personas. Cuando nosotros viajamos, ¿qué es lo que nos gusta ver? El paisaje, ¿no? Los árboles, las cataratas, los cerros, el sol. Qué bonito, qué bacán, decimos, ¿no? Chévere la creación.
No, qué bonito, pero no te das cuenta que todo esto en realidad es después del diluvio. Antes del diluvio, ¿cómo habrá sido? ¡Wow! No te imaginas. Pero hermanos, Jesús no está mirando. En una oportunidad, los discípulos con Jesús están visitando la ciudad de Jerusalén, porque ellos no vivían en Jerusalén. ¿Dónde vivían? ¿Se acuerdan? Arriba, en Galilea. Ellos vivían allá por Nazaret, Betsaida, arriba, por el mar de Galilea, por ahí vivían. Pero de vez en cuando venían a Jerusalén, visitaban. Y ya te puedes imaginar a los apóstoles, a los discípulos, mirando el templo de Salomón, mirando el pórtico de Salomón, mirando las murallas, como cuando nosotros vamos al Cusco, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Miramos el Sacsayhuamán, wow, mira el Coricancha, wow, qué tremendo, ¿no? Miramos las cosas materiales, pero Jesús no miraba los paisajes ni los templos, él estaba mirando la necesidad, la condición de las personas. ¿Cómo estaban las condiciones de las personas? Dijimos ahí, ayer, uno, estaban desamparadas, dispersas, ¿cómo qué? Como si fueran ovejas que no tuvieran dueño ni pastor, imagínate. Tenemos que aprender a mirar. Y eso es lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Mira, cuando fueron a Samaria, ellos fueron a comprar su lomo saltado, su cuy chactado, su chicharrón. Se fueron ahí, llegaron a la ciudad de Sicar, ¿no? Y ahí fueron al mercado, compraron la comida y regresaron donde estaba Jesús, al pozo, ¿se acuerdan? Y le ofrecen de comer. Y Jesús ya no quiere comer. Ellos bien que han almorzado, han comido, le traen su tupper a Jesús y Jesús no quiere comer. ¿Y qué les dice Jesús? Yo tengo una comida que comer. ¿Cuál es? Hacer la voluntad de mi Padre. Miren, hey, levanten los ojos, miren. Los campos ya están blancos para la siega. ¿Cuándo se dice los campos están blancos para la siega? ¿Cuándo? ¿En qué mes? Mes de agosto, julio, agosto, ¿no es cierto? Ahí decimos, los campos están blancos para la siega. De aquí seguro vamos a ir a cosechar los trigos del pastor, ¿no? La cebada, el trigo, ¿no? Vamos a ir a cosechar. Pero Jesús no dijo eso en ese mes. ¿Sabes cuándo lo dijo? Faltando 4 meses todavía. O sea, estamos hablando de ¿en qué mes? Estaríamos hablando en el mes de marzo. Y en marzo, abril, ¿cómo está el trigo? ¿Y está blanco ya para la siega? No. Pero Él les dice, miren, los campos están blancos para la siega. ¿Qué está diciéndoles? Oye, dejen de mirar las cosas materiales y miren la gente. Y es por eso Jesús tenía compasión. ¿Y qué fue lo que les dijo después? ¿Se acuerdan? A la verdad, la mies es, más los obreros. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Exacto, estar de rodillas, caminar de rodillas. Mira, eso es lo que tiene que haber en una iglesia que tenga un espíritu misionero. Una iglesia enfocada en el corazón de Dios. Una iglesia donde los miembros no están mirando las cosas materiales, sino están mirando la necesidad de la gente. Y cuando hacemos eso, vamos a tener el mismo espíritu de Jesucristo, un espíritu de compasión. Y es ahí cuando vamos a doblar nuestras rodillas. Y si nos levantamos, vamos a levantarnos ¿para qué? Para abrir los labios y predicar el evangelio.
¿qué fue lo que dijo Jesús? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero no solamente vamos a estar dispuestos a predicar el evangelio, sino que también vamos a tener, ¿qué? Las manos abiertas. ¿Para qué? Para sostener la obra misionera. Yo doy gracias a Dios. Estoy aquí, hermanos, gracias, y todos los que vienen, yo creo, vienen gracias a que haya una o dos o tres personas que se desprenden generosamente y a veces hasta no se desprenden otros, sino uno mismo se desprende. Hace poco yo fui a predicar a una iglesia donde tienen mucho dinero. La verdad, yo no me imaginé. Yo fui a predicar allí, pagué mi pasaje, ida y vuelta, y compré pues en un asiento, un buen asiento, diciendo, seguro me van a devolver mis pasajes. Así que gasté, pagué, me fui, prediqué, y me dicen, hermano, muchísimas gracias, pastor, ha sido de mucha bendición, que el Señor te bendiga, ya. Y bueno, yo me voy, me regreso, ya seguro me van a yapear. Hermano, nunca me yapearon, así que tuve que hacer algo y ya de pronto por ahí me devolvieron el pasajito. Pero después entendí que esta iglesia no tiene manos abiertas para sostener la obra. Teniendo dinero. Y es increíble que a veces, hermanos, gente sencilla, pobre, que no tiene nada de economía, son los más generosos que aquellos que tienen empresas, negocios y grandes cantidades de dinero. Es increíble eso. No sé si les he contado. El pastor creo que sabe la historia de una de estas hermanas. Les comparto a ustedes. Yo creo que sí he compartido en el campamento de pastores, me parece, compartí esto. Una hermanita, fui a una iglesia X, no les voy a decir cuál iglesia, porque si no algunos se van a querer ir a esa iglesia, ¿no? Esta hermana entendió esto, que hay que tener la mano abierta para sostener la obra misionera. Y cuando ya terminó el culto, el último culto, ya yo me iba a venir, se me acerca y me dice, ven hermanito, ven. ¿Quieres venir? Ven, voy a hacer la ilustración, ¿no? Ven acá. ¿Sabes qué? El hermanito, la hermanita, ¿ya? Viuda, tenía hijos, pero no le atienden sus hijos. Ella sin ojota, 4,000 metros de altura, sin ojota, como decimos, a la pata, ¿no es cierto? Ahí está, a la chaque, ese es. Hermano, cuarteado todo ¿cómo se llama? La planta. Ya, eso. Hermano, me dice, pastor, venga un ratito. Quiero darle una ofrendita para los misioneros allá en el África. Entonces ya, hermano, está bien, yo puedo enviar. Abre su bolsita de acá adentro, ¿no? Las hermanitas llevan acá adentro. El sostén les sirve de monedero también, ¿no es cierto? Ahí lo metió su mano al fondo y de ahí sacó una bolsita, ¿no? Una bolsita, chuspa se llama, ¿no? Mete, saca. Y me entrega así, hermanito, este es para el misionero. Y vuelve a hacer, esto es para el misionero. Yo estoy pensando, ¿cuánto me dará? Una abuelita así, ¿cuánto crees que me puede dar? 10, 20 soles, pues, ¿no? Claro, o sea, es del campo, de las alturas. Me da un billete, me da 2 billetes, me da 3 billetes. Y ahí están los 3 billetes, yo los tengo y estoy asustado mirando eso. 3 billetes. Y me dice, eso es para el misionero. Y después sigue sacando.
otro billete y otro billete. Eso es para usted. Iba a sacar otro billete, lo sacó. Me dice, mire lo que me dice, pastor, déjeme este billetito para mí, para que yo pueda hacerme curar. Estoy enferma. Pregunta, ¿no les parece que no debió darme nada y más bien usar todo eso para sus medicinas? ¿Y cuánto crees que me dio? Hermano, fueron 5 billetes de 100 dólares. No de 100 soles, de 100 dólares. Saca tu cuenta, ¿cuánto es eso? Y en ese entonces, 3.5 el dólar. Estamos hablando más de 1.500. Exacto. Y me rogó diciendo, por favor. Y yo le dije, hermana, no. ¿Qué dice usted? No, pastor. Y mire su pensamiento. No me quite la bendición y el privilegio de dar. ¿Y qué versículo viene a mi mente? Inmediatamente. Mire, Filipenses. Está bien, hermana. Y le recibí. Los 300 le di al misionero en África. Los otros 200 utilicé para otras cosas en el ministerio de mi hogar. Y los 100 dólares se quedó con ella. Eso es tener la mano abierta para dar mucho más allá de lo que nosotros tenemos. Nunca voy a olvidar esa escena. Jamás. Gracias, hermano Gemma. Mire, entonces, número 1, te dije, una iglesia misionera tiene que tener un corazón enfocado en el corazón de Dios. Una iglesia misionera tiene que tener los ojos mirando lo que Jesús miró. Una iglesia misionera tiene que tener las rodillas orando. Una iglesia misionera tiene que tener los labios prestos para qué? Predicar el evangelio. Una iglesia misionera tiene que tener las manos abiertas para sostener a los misioneros o para dar para la obra misionera. Una iglesia misionera tiene que tener los pies dispuestos y listos para ir al campo misionero. Esa es una iglesia misionera. Esa es la filosofía, ese es el pensamiento, eso es lo que debe haber en el pastor y en estos niños. En toda la iglesia. Hermanos, Dios desea creyentes con visión misionera de alcance mundial. Concluyo esta parte aquí, luego iremos a almorzar, pero en la tarde vamos a continuar y espero que hasta aquí, por lo menos, todos podamos tener una decisión en nuestra vida. Todos aquí podamos tener una decisión en nuestra vida. Ir al campo misionero. Mire, ir al campo misionero, amados hermanos, implica tener los pies dispuestos. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, veo a estos niños, veo a ustedes jóvenes, adolescentes, y honestamente me pregunto, ¿qué harán ustedes de aquí a 30 años? ¿Dónde estarán? ¿Enfocado en las cosas de este mundo o enfocado en la obra de Dios? ¿Dónde estarán? Yo les animo, Luis, te animo. A todos ustedes, oren y sirvan en la iglesia.
sean las personas más activas. A veces a los abuelitos ya nos duele las piernas movernos. Pero ustedes son jóvenes. La verdad, hermanos amados, los mejores años de mi vida, mira, los mejores años de mi vida han sido desde los 18, 17 años hasta los 40 y picos. Porque a los 17, 18 años, 20 años, era aquel muchacho que no medía fuerzas para hacer la obra de Dios. Porque como muchachos podemos dormir en donde sea, como sea, ¿sí o no? Pero a nuestra edad a veces ya no podemos. Yo personalmente tengo fuertes dolores aquí en las piernas. Sufro para subir una escalera. Mi esposa sirvió conmigo durante algunos años. Por todo lado hicimos obra misionera. Ahora ya no es tan fácil para ella tampoco. El cuerpo se va gastando. Ustedes que son niños, adolescentes, jóvenes, no desperdicien vuestras fuerzas. No la desperdicien. Sirvan al Señor desde ahora. Y ustedes, hermanos adultos, pastores, líderes, genérenle las oportunidades a ellos. Hagan que ellos sean la fuerza de vuestra iglesia. Y la verdad, Moisés no pudo haber avanzado mucho si no hubiera tenido a estos dos hombres a su lado. ¿Se acuerdan quiénes eran? Mire, Josué y Caleb. De verdad. Y doy gracias a Dios que algunos siervos tenemos nuestros Josués, nuestros Caleb, ¿no? Por ejemplo, gracias a Dios ahí por Cristóbal que tiene a su Caleb, ¿no? Yo estoy seguro que Cristóbal Churata no sabría hacer nada de esto. Pero mira, gracias a Dios, Dios le ha dado un hijo y una hija que puede ser el soporte de su ministerio. Yo tengo 2, 3 hijos. Tengo a Josué, tengo a Caleb y tengo a Amy. ¿Qué están haciendo ustedes con sus hijos? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Haz que tus hijos sean el soporte sólido, fuerte, firme de esta iglesia. Esta iglesia esté no solamente, ustedes son las columnas, pero que los que se están moviendo en todo esto sean vuestros jóvenes, vuestros adolescentes, participando activamente, dirigiendo, cantando, leyendo la Biblia, yendo a evangelizar, repartiendo folletos, qué sé yo, hay tantas oportunidades. De verdad les animo de todo corazón. Ánimo, Alexis. Dios les bendiga. Podemos almorzar, creo.